Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la tutoría 5 de la materia de metodología de la investigación. Pues en este día, como bien saben, su tutoría es a esta hora, ya que el ministerio decidió pues, suspender todas las actividades en los centros educativos. Entonces, pues su práctica docente de este día pues fue suspendida, ¿verdad? Entonces es por ello de que se ha tomado la decisión de que fuera en este horario, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Para comenzar vamos a hablar de la unidad 4, que es la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, ¿sí? Esa es la unidad que vamos a tratar, pues, el día de ahora. Está bien. Para comenzar vamos a ver lo que es el término planificación, ¿sí? Se dice que la planificación corresponde a un trazado general de los aprendizajes que se espera lograr en un lapso amplio de tiempo, asegurando al mismo tiempo la cobertura curricular del subsector. Entonces, según las orientaciones del Mineduc, con respecto a este tema, la planificación tiene como finalidad ordenar y definir los tiempos respecto de los aprendizajes propuestos por el currículum para ser tratados durante el año escolar, con el fin de asegurar la cobertura curricular y prever necesidades de emergencia durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Pues la planificación es justamente eso, ¿verdad? Es donde yo voy a distribuir mi tiempo, a distribuir los contenidos que yo tenga, ¿verdad? Por eso ahí se dice que tiene la finalidad ordenar, ¿sí? Definir los tiempos, saber con el tiempo que yo cuento para así decidir qué tanto debo tardarme pues, en determinados contenidos, ¿sí? En cuáles poner mayor énfasis y todo lo demás. Ahora, dice que se trata de un trabajo en lo posible colectivo. ¿Qué quiere decir? Pues en grupo, ¿verdad? Que involucra a los departamentos por disciplina de cada establecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues a los departamentos de matemática, departamento de ciencias, sí deben de ponerse en concordancia ellos para hacer una clasificación así secuencial. Dice, es esto lo que se espera que los docentes se entreguen a la unidad técnico-pedagógica, pues a través de esta instancia es posible saber qué ruta seguirá para trabajar con sus estudiantes en base al currículum, ¿sí? Recuerden que todo debe de ser en base al currículum que se tiene pues de cada materia. Ahora bien, nos surge una pregunta. La pregunta es, ¿qué se espera específicamente de los profesores y las profesoras en el ámbito de la planificación? ¿Qué es lo que creen ustedes que se espera de ellos, sí? Pues se esperan de ciertas cosas. Lo primero que se espera de un profesor, ¿verdad? Es que domine los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular nacional. ¿Qué quiere decir eso? Pues se espera que ustedes, como maestros de matemática, por ejemplo, pues dominen lo que es la matemática, ¿verdad? Se espera eso, que dominen la matemática. ¿Sí? Respecto a eso, dice que deben de conocer también ustedes, dice aquí el marco curricular nacional, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la currícula de matemáticas? Los grados que están dando a los grados anteriores, los grados superiores, deben de conocer todo, ¿verdad? Y dentro de eso, pues deben de conocer los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Sí, deben tener en cuenta siempre estos tres tipos de contenidos. ¿Por qué? Porque en eso se basa, pues, eh, la planificación, si ustedes se fijan. ¿Qué otra cosa se espera de un docente? También se espera que conozca las características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el docente pues debe de conocer con qué tipo de estudiantes pues está, ¿verdad? Debe de saber si son rápidos, en qué se les hace más fácil, si tienen cosas de diferentes maneras, si entienden rápido algunas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque él se debe centrar en eso, en qué tipo de estudiantes tiene, qué experiencias ellos han tenido, ¿verdad?
y así poder jugar con eso, ¿sí? Si son estudiantes que les encanta la matemática, pues aprovecharse de eso, ¿sí? Son estudiantes que les dificulta un poco más la matemática, pues poner énfasis en eso, ¿verdad? Abordarlos a ellos, preguntarles eh, en qué les pueden ayudar, ¿verdad? Estar pendiente de cada una de esas cosas, ¿sí? También, ¿qué otra cosa se espera? Dice que se espera que domine la didáctica de las disciplinas que enseñan, ¿sí? Yo me estoy enfocando más en la matemática porque son ustedes los futuros docentes de matemática. Entonces, también se espera, dice, que no solamente conozca los contenidos de la disciplina, ¿verdad? Que ya es importante, ya lo dijimos, sino que también tiene que poseer dominio acerca de las formas en que dichos contenidos pueden ser trabajados en el aula, en función del logro de mejores aprendizajes. ¿Qué quiere decir? Debe de saber cómo enseñar la matemática, ¿sí? No basta con que ustedes, para ser buenos docentes, conozcan la matemática, no. También deben de saber las técnicas para enseñarla, ¿sí? Cómo lograr que el estudiante pues pueda entender lo que ustedes le quieren dar a conocer. Deben centrarse en eso. Entonces, estas son pues algunas de las cosas que se espera que tenga un buen docente de lo que es el área de la matemática. También se espera que organice los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las particularidades de sus alumnos. Miren, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser que organice los contenidos, los objetivos siempre de la misma manera, no. Debe ser de acuerdo con la clase de alumnos que él tiene, ¿sí? Debe centrarse en eso. Después de que él ya conoce qué tipo de alumnos tiene, pues ya organiza, de esta manera yo voy a hacer que mis alumnos entiendan. O no, esta manera es la que me sale mejor, ¿sí? Eso es lo que debe de saber el docente. También se espera que las estrategias de evaluación sean coherentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con los objetivos de aprendizaje, las disciplinas que ustedes están enseñando, el marco curricular nacional y que permita a todos los alumnos demostrar lo aprendido. Sí, debe ser una evaluación no en busca de dejar aplazado al estudiante, ¿verdad? No. Debe ser una evaluación en busca de ver en qué es lo que ha logrado aprender el estudiante, en qué está fallando y al ver en qué está fallando, pues ayudarle, ¿verdad? Porque lo que se busca siempre y la finalidad es que el estudiante pues entienda, ¿sí? Si ha tenido un fallo, pues apoyarle en ese fallo. ¿Para qué? Pues para que mejore, que es lo que se busca siempre. Ahora tenemos, dice que a este ámbito de la preparación de la enseñanza, por lo tanto, corresponde la planificación anual o por unidad didáctica, ¿sí? Con respecto al tipo de planificación, se puede elegir cualquier modelo que sea coherente con la perspectiva pedagógica cultural. Esto es, que no contemple únicamente los conceptos a tratar en la unidad, sino también las habilidades a desarrollar, las actividades por medio de las cuales se espera lograr los aprendizajes y las estrategias de evaluación que permitirán monitorear el logro progresivo de las expectativas con sus respectivos indicadores. Ahora tenemos cómo es ese diseño de la enseñanza, cómo va a ser, ¿sí? Dice que esta práctica de preparación de la enseñanza es particular de cada docente y se refiere al diseño de su práctica clase a clase. Vean bien, clase a clase. Dice que esta práctica de preparación de enseñanza es de cada docente, vea bien, de cada docente y lo va haciendo clase a clase. Dice, por lo tanto, implica una especificación por sección, ¿sí? Dice, de lo que señala en términos generales dentro de su planificación, ¿sí? Según el Minedu, se refiere al desarrollo particular de la clase, considerando el saber disciplinario y pedagógico del docente responsable del curso y teniendo presente las características de los estudiantes, ¿sí? Entonces, vean, esto es el desarrollo particular de cada clase. Vean bien, particular de cada clase. ¿Qué quiere decir particular de cada clase? Va a depender de los estudiantes que ustedes tengan, ¿verdad? De la estrategia que decidan tomar de acuerdo a eso y del contenido también que se va a impartir. Dice que con el fin de generar las estrategias adecuadas para asegurar que todos los estudiantes aprendan significativamente. Vean eso de significativamente. ¿Qué quiere decir? Que aprendan no para el momento, sino que les quede eso guardado para la vida. Ahora bien, tiene que lo que se espera del dominio en este ámbito se puede observar en el dominio C del marco para la buena enseñanza. ¿Sí? Y dice,
Comunica de forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje, ¿sí? El estudiante debe saber por qué se le va a enseñar esa determinada contenido, ¿sí? Para que uno encuentre el sentido. También las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes. También el contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible para los estudiantes. También debe optimizar el tiempo disponible para la enseñanza, sí, aprovechar cada instante. Debe promover el desarrollo del pensamiento, sí, no solo lo que ya se tiene, eso es así, 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 no, ¿verdad? Promoverse. También evaluar y monitorear el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes, ¿sí? Monitorear a cada instante, ¿sí? Ver qué está haciendo, qué está haciendo, qué están haciendo. Y al final, pues evaluar no con el fin, recuerden, de aplazar, sino de ver en qué se está fallando, de ver en qué, pues se puede mejorar. Ahora tenemos que un ejemplo puede clarificar mayormente lo anterior. Vean aquí el ejemplo dice. Para desarrollar habilidades de lectura, un docente selecciona un texto literario para trabajar en clase, ¿sí? A eso del lenguaje, creyendo que resulta adecuado para el nivel y el tipo de estudiante con que trabaja. No obstante, cuando comienza a utilizarlo, se da cuenta de que el texto no motiva al estudiante o que resulta muy difícil para el nivel de comprensión lectora en que se encuentra. Entonces viene acá una pregunta. ¿Qué decisión será la más adecuada frente a esta situación? Vean, continuar con el diseño de las clases al pie de la letra o buscar un texto más cercano para los estudiantes. Entonces aquí ustedes pueden pensar, ¿cuál será la mejor decisión? Vean, yo ya planifiqué, ¿verdad? Dije que este texto iba a ser adecuado para ellos, se lo puse, pero cuando ya estoy viviendo la situación me doy cuenta de que no. O sea, no les interesa o a algunos se les hace muy difícil. ¿Por qué? Porque puede que traigan retraso, ¿verdad? De las otras materias anteriormente. Entonces, ¿qué debo hacer? Continúo y a ver qué aprenden, ni modo, ¿verdad? ¿O qué? Debo cambiar mi planificación. Miren la respuesta. Dice, evidentemente la mejor decisión en términos pedagógicos será la segunda, pues es la única que se centra en lo más relevante. ¿Y qué es lo más relevante? Pues que los estudiantes logren aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Pues buscar un texto más cercano para los estudiantes, aunque no sea el planificado, ¿sí? Entonces, si por el contrario se insiste en utilizar el mismo texto, es probable que se cumpla con lo que se ha planificado, ¿verdad? Va a cumplir con lo que se ha planificado, pero ¿qué va a pasar? Pero que no se logren las metas de aprendizaje, punto en el cual la preparación de la enseñanza perdería todo su sentido, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque lo que se interesa es que que el alumno, perdón, aprenda, ¿sí? Aprenda significativamente. Entonces, así pues no tendría chiste todo eso. Entonces deben de tener bien presente eso ustedes, ¿sí? Y aunque ustedes hayan planificado algo, si ustedes ya al estar enfrentándose con sus estudiantes, pero se dan cuenta de que no funciona, o sea, la mejor opción es buscar otra cosa, ¿sí? Otra alternativa para ver que el estudiante entienda. ¿Por qué? Porque siempre lo más importante, y tienen que darle claro a ustedes, es hacer que el estudiante entienda, ¿sí? Ese es su objetivo principal. Si hay que cambiar la planificación, pues habrá que cambiarla, ¿sí? Ustedes deben de adecuarse de esa manera, pues a la que el alumno sea el que logre entender todo. Ahora bien, pues aquí aparecen ahora lo que son unas prácticas erróneas y contraproducentes cuando se da prioridad a los modelos burocráticos en la preparación de la enseñanza, ¿sí? Vamos a ver qué prácticas son erróneas y que ustedes no deben hacer ya a la hora de estar en el aula con cada uno de sus estudiantes. Veamos acá. Vean la primera que aparece aquí. Dice, lo importante es que se entreguen planificaciones, ¿sí? Entonces, ustedes pueden llegar a pensar, no, lo importante es que yo logre planificar todo lo que he hecho, ¿verdad? Ya las entrego, yo soy buen maestro por eso. No, ¿verdad? Lo importante no puede quedarse solo en el papel, ¿verdad? Sino que ese papel debe demostrarse en sí a la hora de que ustedes encargan pues cada una de sus clases, ¿sí? Otra cosa errónea es que pueden decir, el buen profesor es el que cumple con su planificación paso a paso, ¿sí? Ese maestro es bueno porque él ha dado paso a paso cada una de las cosas que hizo en su planificación. Pero tampoco, ¿sí? No es así. ¿Por qué? O sea, no estoy diciendo que no es así del todo. Qué bueno que el profesor ha cumplido paso a paso y el alumno entendió paso a paso a todo, claro que sí. Pero ¿qué pasó?
Si el profesor hizo paso a paso su planificación y no le importó, si eso no se adecuó a su estudiante no entendió nada, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere, ¿sí? Prácticas que muchas veces se tienen presentes en la vida y hay que tener cuidado de no caer, pues, en cada una de ellas. Díceme, al contrario de lo que a veces se piensa, el buen profesor es el que, además de preparar su enseñanza, obviamente tiene que haber una preparación. Dice que es capaz de tomar decisiones pedagógicas y realizar modificaciones a lo planificado, cuando esto favorece un mejor desempeño en sus estudiantes, ¿sí? Es que usted la planificación que han hecho, pueden modificarla, claro que pueden, ¿sí? Pueden modificarla dependiendo de la situación a la que se enfrentan ya cuando están frente a sus estudiantes. Tenemos otra situación. La otra dice, existe una sola forma de planificar, se cree eso también. Y vean, dice, con respecto a eso, dice que muchas veces la unidad técnica pedagógica rechaza planificaciones que no corresponden al modelo que utiliza el establecimiento, aun cuando sí contienen los elementos fundamentales desde una perspectiva pedagógica más actual. ¿Qué se espera lograr? ¿Verdad? Los contenidos y las habilidades. ¿Cómo y de qué manera se evaluará el logro efectivo de tal expectativa? Si se entiende que la planificación es una herramienta que facilita el trabajo del docente, se debería asumir cierta libertad en términos de forma de planificación que se utiliza, ¿verdad? Puede ser que ustedes encuentren un lugar donde le digan, no, tienen que planificar de esta manera, ¿verdad? O sea, pero para que ustedes vean que, claro que ustedes pueden realizar una modificación, ¿verdad? Ahora dice que el siguiente cuadro puede orientar el enfoque de la preparación de la enseñanza en los establecimientos. En él se sintetiza el contraste entre una noción tradicional y una noción más actual de planificación. Vamos a ver acá este cuadro. Vean, esta es la noción tradicional de la planificación. Dice que esto es un simple trámite que resulta importante para la unidad técnico-pedagógica, para los que reciben, para que los que revisan este tipo, ¿verdad? Ahora vean, la noción actual de la planificación. Dice que esta es una herramienta, no es un trámite, es una herramienta útil para el docente y para el establecimiento en general. Vean las nociones diferentes. Ahora la otra dice que su finalidad es vigilar que los profesores y profesoras estén cumpliendo paso a paso lo que señalaron que harían, ¿verdad? Esa es la finalidad. Yo con el papel voy a ver, si lo está cumpliendo. No, no está cumpliendo. Anteriormente, ahora no, vean. Sé que su finalidad es organizar el trabajo en el aula en torno a ciertas metas de aprendizaje. Sí, planificación es eso, ¿verdad? Para organizar y ustedes visualizar cómo van a hacer, ¿sí? Eso es. Lo siguiente es que lo más importante es saber qué conceptos trabajará el docente y cuándo lo hará. ¿Cuándo? Ahora bien, dice que debe señalar los conceptos, procedimientos y actitudes que se busque desarrollar en los estudiantes. ¿Qué actividades se realizarán para ello? Y el tiempo estimulado en que se espera lograrlo. Vean las diferencias. Ahora el otro, funciona como una imposición hacia él o la profesora o el profesor, ¿no? Eso era la noción tradicional. La noción actual funciona como una hipótesis que se puede modificar según su funcionamiento en la práctica, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, vean ahora cómo es la noción de planificación, que es como está actual y es como nosotros debemos actualizarnos, ¿sí? No podemos quedarnos con lo antiguo. Ahora tenemos que aparecen lo que son los modelos de planificación docente, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes pues, ya habrán escuchado, ¿sí? A ver qué modelos de planificación existen. Pues, aquí vamos a conocer varios. Un modelo dice, que la planificación es lo que permite unir una determinada teoría pedagógica con la práctica docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que la planificación es eso, ¿verdad? Ustedes van a observar cómo van a enseñar determinados contenidos, cómo lo van a distribuir, ¿verdad? En el aula. Por eso unen estas dos cosas, ¿sí? Entonces, para comprender mejor esta idea, revisaremos los modelos pedagógicos más relevantes de nuestra historia educacional, considerando a qué tipo de planificación está ligado
pues cada uno. Vamos a ver cada eso, ¿sí? Vamos a ver los modelos pedagógicos, vamos a ver a qué tipo de planificación pues se vinculan. Pero es el primer modelo. El modelo academicista se llama. Pues dice que este modelo pedagógico se caracteriza por estar centrado en la enseñanza más que en el aprendizaje. Vean bien aquí, o sea, lo importante es enseñar, aunque no se aprenda. Es decir, es más importante que el alumno sea capaz de repetir lo dicho por el docente que su capacidad de comprender y apropiarse de su conocimiento. El énfasis, por el contrario, estará en la memorización de conceptos y en la selección de un tipo de saber canónico. No se consideran entonces los códigos propios del contexto al que pertenece cada estudiante, sino que ellos deben asimilarse a un código considerado como correcto, entre comillas. Vean bien. Entonces, acá se dice, es el modelo, ¿verdad? Aquí este modelo academicista, lo importante es aprender conceptos, puede ser que no lo entiendan, pero los memorizan. Entonces, luego vienen, y eso es lo que les interesa, ¿verdad? Entonces, acá no es el profesor quien viene y ve cómo se adecua al alumno, no, es que el alumno tiene que adecuarse obligatoriamente a la manera que se está enseñando. ¿Por qué? Porque se considera que esa es la manera correcta. ¿Sí? Entonces, este es el primer tipo de modelo que aparece. Voy a decir que el tipo de planificación asociado a este modelo es el que muchos docentes conocen como sábana, ¿sí? Dice que este pues, modelo se trata de una enumeración de conceptos que los estudiantes deberán aprender en un determinado lapso de tiempo, sin importar cómo ni para qué, ¿sí? Viene el docente y le dice, vaya, vas a aprenderte esto. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? No, el alumno no sabe, ni se interesa, ni el profesor se interesa porque el alumno sepa por qué debe aprender eso, ¿sí? Entonces, este es el tipo de planificación que se asocia, al modelo academicista. Vamos a ver un ejemplo de todo esto al final. Luego aparece el modelo conductista, ¿sí? Dice que los problemas surgidos a raíz del aumento en el número de alumnos y alumnas posibilitaron la instalación del conductismo pues, en Chile. ¿Sí? Eso se ha bajado de programas de allá de Chile. Dice que se comenzaron a elaborar materiales didácticos estandarizados que pretendían evaluar por igual a todos los estudiantes y así facilitar la corrección, haciéndola más objetiva, entre comillas. Dice que desde este punto de vista el conductismo se manifiesta a favor de una mirada que desvincula el saber de la subjetividad, pues cree en la posibilidad de conocimiento puro. Así, los alumnos y alumnas siguen aprendiendo de forma memorística, lo mismo que el conductista, y reiterativa, a lo que se agrega la noción de aprendizaje a través del refuerzo y de la lógica estímulo-respuesta. Eso es lo que se agrega nada más, pero lo memorístico sigue siendo igual. El estudiante debe aprender a responder siempre lo mismo frente a un mismo estímulo. De esta concepción de la educación vienen las preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, los términos de pareo, etc. Así de esta función conductista. O sea, que aquí le agrega un término más, siempre está la memoria, pero ella lo hago pensar, ¿verdad? Esto tiene que responder esto, a esto tiene que responder esto, ¿verdad? Eso es verdad, esto es mentira, ¿sí? Eso es lo que se agrega. Dice que aquí dentro de este modelo no hay cabida para la planificación, pues el docente no es considerado un sujeto activo y propositivo, sino simplemente un ejecutor de los programas de texto de estudio, ¿sí? Él lo ejecuta nada más. Basta entonces con ¿qué? Pues con que tenga el programa a mano y vaya marcando aquellos conceptos que ya revisó y automatizó en los alumnos y alumnas, o que planifique en un nivel muy básico, eligiendo pues los conceptos de programa que trabajará dentro de una unidad. Entonces, vean, acá pues basta con eso. Luego tenemos lo que es el modelo constructivista y el cognitivo. Acá se tiene que el modelo constructivista supone un énfasis ya no en la enseñanza, sino en el
aprendizaje, es decir, en los progresos del estudiante, más que en los conceptos impartidos por el maestro, ¿sí? Este es lo constructivista primero. Miren bien lo que dice, se pone un énfasis ya no en la enseñanza, sino en el aprendizaje, es decir, en los progresos del estudiante. Ahora, a diferencia del modelo academicista, cuya metodología principal era la clase expositiva, aquí el constructivismo privilegia las actividades realizadas por los alumnos y las alumnas, de manera que no se aprende a través del lenguaje abstracto, sino que a través de acciones, ¿sí? O sea, aquí actuando, ¿sí? Eso es lo que funciona. Se trata de comprender la relación docente-estudiante como una construcción conjunta de conocimientos a través del diálogo. Vean, son los dos quienes van construyendo el conocimiento. Dice que ello implica problematizar los saberes, abrir los conceptos a la discusión y consensuar con los estudiantes una forma común de comprender una determinada disciplina. Entonces, sin embargo, no se debe confundir este modelo con un rechazo a la clase expositiva, vean bien, pues siempre es necesario, en algún momento de la unidad, sistematizar el conocimiento adquirido a partir de las actividades realizadas, ¿sí? Entonces, vean, acá en el modelo constructivista, pues van juntos, estudiantes y alumnos, pero no por eso, pues va a quedar en sí atrás lo que es la clase expositiva, ¿no? ¿Verdad? Siempre va a llegar un momento en que el profesor va a ser quien diga, sí, esto, para resolver esto puede seguirse esa serie de pasos o también esta otra serie, o los alumnos mismos pueden ser quienes opinen otras diferencias, ¿verdad? Otras maneras de resolver un determinado problema. Ahora dice, el modelo cognitivo se centra en los procesos mentales del alumno o alumno y en una capacidad de avanzar hacia habilidades cognitivas cada vez más complejas, ya sea por sí mismo o con la ayuda de un adulto. Dice que de esta manera ya no hablamos únicamente de conceptos, sino de capacidades cuya estructura es secuencial. Para trabajar con este modelo es necesario considerar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Y reconocer cuándo están en condiciones de acceder a una capacidad intelectual superior. Es por eso que los aprendizajes esperados de los programas de estudio parten con habilidades más simples, por ejemplo, reconocer, identificar, ¿verdad? Y terminan con la de mayor dificultad, analizar, interpretar y evaluar. ¿Por qué? Porque se requiere un mayor esfuerzo ahí, ¿verdad? Entonces se dice que dentro de este modelo, la relación del docente con el alumno o alumna se centra en el rol de facilitador del primero. Entonces, ya que es el que va a ayudar a los estudiantes a acercarse a los niveles más complejos del conocimiento, ¿sí? Entonces, este es el segundo modelo, el modelo cognitivo. Vean bien, se centra en los procesos mentales del alumno, por eso cognición, ¿verdad? Mente. Ahora, vemos que desde este punto de vista, planificar ya no puede ser simplemente elaborar un estado de contenido, ¿sí? Como era en lo anterior, ¿verdad? En el primer modelo que vimos. Sino también debe incluir los aprendizajes que se espera lograr en los alumnos y alumnos. También las actividades a través de las cuales el docente se propone lograr estos aprendizajes. Y finalmente, pues, la forma que evaluará si lo esperado se logró al final. Entonces, algunos tipos de planificación que pueden resultar útiles para estos modelos pedagógicos son los siguientes. La planificación T, la B heurística y la planificación en trayectos, ¿sí? Entonces, estas son las planificaciones que pueden tener concordancia con esto. Luego está según el tiempo invertido. Vamos a ver cómo es lo que se ve acá. Y puede tenerse lo que es, pues, la planificación anual, ¿sí? Entonces dice que esta se trata de un diseño que contempla los aprendizajes que se espera lograr durante todo un año de clase, ¿sí? Por eso es anual.
como es un periodo extenso, dice que de tiempo se compone de varias unidades didácticas que idealmente deberían presentar cierta coherencia entre sí. Luego tenemos lo que es la planificación de unidad didáctica. Así que esta es más breve que la planificación anual. Aunque no se rige por un número fijo de horas pedagógicas, sino que cada docente lo decide según el tiempo que cree necesario para lograr un aprendizaje determinado. ¿Sí? Las planificaciones anuales del año, la unidad didáctica es más corta que la anual, dice. Eso no está por un número de horas ni nada, sino que el docente decide según el tiempo que tiene. Y luego la planificación clase a clase, que es más específica, la unidad didáctica. Y es poco frecuente que los docentes deban entregar este tipo de planificación. Sin embargo, resulta sumamente útil para organizar las secuencias de aprendizaje dentro de una clase, señalando las distintas etapas de trabajo desde que comienza la hora hasta que termine. ¿Sí? Entonces, son el tiempo invertido, son el tipo de planificación, ¿verdad? La de que planifica el año, la que planifica la unidad, la que planifica pues clase a clase, ¿sí? No en todos los lugares les piden eso, pero puede que haya muchas escuelas y muchos centros educativos pues que les piden esa planificación clase a clase. Ahora tenemos también, según el modelo pedagógico, ¿sí? Según el modelo pedagógico tenemos esta planificación en sábana. Entonces dice que esta forma de planificación corresponde a un modelo pedagógico tradicional academicista, ya lo habíamos dicho, si se recuerdan. Dice que su estructura contiene definición de objetivos generales y específicos, listado de conocimientos a tratar y las pruebas que se realizarán en el semestre. O sea, sin indicadores sobre los aprendizajes a evaluar, nada, ¿verdad? Solo ponen los objetivos generales y específicos, los contenidos que van a tratar y las pruebas que se van pues a realizar. Luego tenemos la planificación en T. Dice que es un tipo de planificación que se estructura en 4 secciones, una T por ejemplo. Capacidades, destrezas y valores, actitudes. Dice que estas son las 4 secciones, de las capacidades, las destrezas, los valores y las actitudes. Las valores y actitudes que van juntas para los procedimientos estratégicos. Y al final los contenidos conceptuales, ¿sí? Entonces dice que se inserta tanto en el modelo cognitivo, son las habilidades adquiridas, como en el constructivista, que es la forma de adquirir pues esas habilidades. Luego está lo que es la planificación de heurística. Dice que este tipo de planificación se asocia principalmente al modelo cognitivo y puede ser muy útil para el docente en términos de evidenciar el sustento teórico que está tras su unidad práctica. Luego está la planificación en trayecto, que dice que este tipo de planificación se inserta en los modelos cognitivos y constructivistas. ¿Sí? Este contempla 4 casilleros principales: el aprendizaje esperado, los contenidos, la actividad que va a realizar y la evaluación al final, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se trata en la planificación. Para entender mejor esto, espero que me escuchen siempre, que voy a subir un poquito más de volumen porque me escuchan por la lluvia, ¿verdad? Voy a subir más volumen, ahí ustedes me dicen si me escuchan. Vale, luego, para entender mejor esto, pues tenemos lo que son unos ejemplos que están en la página 12 del trabajo. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir este otro. Pero antes de compartirle eso, les voy a decir las preguntas, ¿sí? Las preguntas de la tutoría que van a tener que responder. La primera pregunta es, en signo de interrogación, ¿será verdad que un buen profesor es el que cumple con su planificación paso a paso? Repito, abre signo de interrogación. ¿Será verdad que un buen profesor es el que cumple con su planificación paso a paso y cierra el signo de interrogación? Luego lo
¿Será verdad que un buen profesor es el que cumple con su planificación paso a paso? Y otra pregunta, ahí mismo, ¿verdad? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Faltan otras dos, yo se las voy a decir. Ahora voy a compartirles está en la página. Está en la página. Está página 12, ¿verdad? Está de los ejemplos. Y en la página 12 están del material que ustedes tienen. Acá está. Vale, entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Voy a poner un poco más pequeño. Vale, tenemos una planificación en sábana o modelo pedagógico tradicional o academicista, ¿verdad? Van unidos estos. Para este modelo es tipo de planificación. Entonces, es planificación para el primer bimestre del lenguaje, dan el ejemplo acá. ¿Ven? Entonces, vienen lo que dijimos, van los objetivos generales, van los objetivos específicos, los contenidos que va a impartir, las actividades, acá están, vean, esas lecturas, el examen, las controles de lectura que van a ver y la prueba global que va a haber. Vean, este es todo este modelo en Java. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, la planificación de sábana es de esta manera. ¿Sí? Solo y únicamente pues, de esta manera. Luego está el modelo de planificación TEC, que es un poco más estructurado, ¿verdad? El modelo cognitivo, habilidades adquiridas, constructivista, forma de adquirir las habilidades, ¿sí? Entonces aquí se pone el nombre de la unidad, el, el subsector, dice, el nivel y el tiempo estimado, ¿verdad? Que se va a tratar, ¿sí? Esta determinada unidad. Entonces, luego aparecen aquí contenidos conceptuales de esta unidad, ustedes los colocan los contenidos procedimentales, o sea, las estrategias, las capacidades y destrezas, lo que ven ahí, están aquí abajo, y la otra que se coloca, pues decía que se divide en 4 partes, hablábamos, recuerden, los valores y las actitudes, ¿sí? Luego está la planificación B heurística, ¿sí? Que va con el modelo cognitivo. Dice que es asociada principalmente a evidencia del sustento teórico que está en la unidad didáctica, ¿sí? Pues aquí con lo que se inicia es con una pregunta. Ustedes ponen la pregunta. La pregunta en este caso es, ¿cuáles son las características del discurso expositivo para esta materia del lenguaje? Entonces, acá pone de un lado, por ejemplo aquí, en la filosofía, manejar adecuadamente los distintos tipos de discurso es fundamental para desenvolvernos adecuadamente en la vida cotidiana. ¿Sí? Aquí abajo están las teorías principales. Dice que la gran variedad de textos que producimos diariamente poseen ciertas regularidades, lo que nos permite hablar de tipos de texto y de discurso. Allá del otro lado van las afirmaciones de valor. El discurso expositivo es útil en determinados contextos, afirmaciones de conocimientos, es la finalidad, el discurso expositivo es informar sobre algo, las transformaciones, puede ser leer una serie, lo demás, pero entonces ese es el tipo de B. Aquí están. Ponen los principios, los conceptos. Esto es un poquito más amplio, pero hay que pensar algunas cosas que se van a colocar. Luego está la planificación de unidad, ¿sí? Esto voy a hacer más pequeño porque no cabe. La planificación de unidad.
de unidad. Va acá, se pone la unidad de aprendizaje, el indicador de logro, el objetivo, ¿sí? Luego aquí se dividen por las clases. Empiezan, miren, clase 1, el objetivo de esa clase, el contenido de esa clase, las actividades de esa clase, los recursos que va a utilizar en esa determinada clase 1 en este caso, y la forma de evaluación, ¿sí? Está todo. Luego sigue, mire, y acá aparece la clase 2. Y lo mismo, ¿verdad? Lo mismito, luego está la clase 2, y así, ¿verdad? Luego aparece lo mismo, nombre de la unidad, todo, clase 3. Vean, miren, acá está lo mismo, clase 4, todo eso, ¿verdad? Lo mismo de planificación. Y lo que van cambiando es lo que va dentro, ¿verdad? Por eso, por unidad de aprendizaje, vean, aquí está la clase 6, y ahí, ¿verdad? Entonces, esto es con lo que terminaríamos este día, ¿verdad? Con estos ejemplos, ¿sí? Esta es la última que es por unidad, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Tiene unidad de aprendizaje, ¿sí? Pues aquí lo están haciendo por clase, acá. Porque fíjense que hay ejemplos de 6 clases, ¿sí? Entonces, por cada uno especificando, ¿verdad? Como lo más largo que hay. Entonces, pues con eso terminaríamos. Me voy a decir la otra preguntita. Aquí está. La pregunta que deben de contestar es, abre la interrogación, ¿en qué consiste una planificación anual? Cierran el signo, repito, abren el signo. ¿En qué consiste una planificación anual? Cierran el signo de interrogación. He seguido, dar ejemplos de planificaciones anuales. Dar ejemplos de planificaciones anuales. ¿Sí? Luego la tercera pregunta, abre el signo de interrogación. ¿Cuál es la diferencia entre la planificación T y la planificación B heurísticas? Abre su interrogación, ¿cuál es la diferencia entre la planificación T y la planificación B heurística? Y cierran el signo de interrogación. ¿Sí? Entonces, si tienen hecho 3 preguntas, no se les olviden contestarlas, por favor, en la plataforma. No se les olviden estar revisando cada actividad que haya, ¿verdad? Fecha de entrega y entregarla a tiempo, ¿sí? Los animales continúen entregando todo, ¿verdad? Para que al final pues tengan buenos resultados de esta materia. Entonces, un placer haber estado con ustedes, les deseo un buen fin de semana y saludos a todos.